En el taller anterior hemos meditado sobre, hemos hecho una introducción a nuestro método de oración y hemos meditado sobre la importancia de ser muy conscientes de con quién estamos tratando, de con quién estamos dialogando. Yo pedí un ejercicio durante estas 2 semanas y es que en nuestra oración llamáramos al Señor, con ese nombre que le daba Santa Teresa de Jesús, su Divina Majestad. Porque vivimos en una época en la cual con mucha facilidad tratamos a Dios no solo con una familiaridad propia de un hijo a un padre, sino casi como si Él fuera un inferior a nosotros. Y conviene, por lo tanto, cuando rezamos, saber que estamos hablando, incluido en ese concepto de hablar, escuchando, es decir, dialogando, que incluye hablar y escuchar, que estamos hablando con Dios, con el Señor. Hacer frente hoy a esa excesiva familiaridad creo que es necesario. Cuando no se hace así, más pronto o más tarde, a Dios nunca se le tiene como un igual. Es imposible. O es el Señor o es tu esclavo, ¿no? Tenerle como un igual es imposible. Aparte de que no es un igual, pero es que además es que es imposible. O le tienes como lo que es el Señor, aunque eso no suponga falta de confianza, para nada. Es tu Padre, pero es tu Señor. Por eso en esta primera introducción que hice hace 2 semanas insistí mucho en ese punto. También hablé, y me parece importante recordarlo, del peligro que puede llevar la oración. El mismo peligro dije que puede llevar la caridad, es decir, una persona que hace una intensa vida de oración puede correr el mismo riesgo que una persona que es muy generosa, muy caritativa, muy entregada, muy servicial. El peligro es la soberbia. Cuando tú haces el bien del tipo que sea, oración o servicio a la gente necesitada, siempre, inevitablemente, el demonio aprovecha esa bondad tuya para hacerte sentir superior. Y ahí es donde está la trampa, ahí es donde está el peligro. Nosotros tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer, recordando siempre las palabras de Jesús. Soy un siervo inútil, no he hecho más que lo que tenía que hacer. Por lo tanto, no soy más que nadie, aunque haga cosas mejores que otros, o haga cosas menos malas que otros, o aunque otros hagan cosas peores que yo, no soy mejor que nadie. Esto es fundamental en la vida espiritual. Repito, y este peligro acecha a las personas piadosas, a las personas orantes y acecha también a las personas caritativas. El peligro de sentirse superiores. De ahí la importancia de no juzgar nunca. Podemos juzgar las cosas, pero nunca juzgar a las personas. Por eso el Papa Francisco, aunque le malinterpretaron, hizo muy bien en decir aquella frase, que es una frase que tiene un origen totalmente evangélico. ¿Quién soy yo para juzgar al prójimo? Yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo sí soy quien para juzgar algo. Es decir, un crimen está mal, un robo está mal, un adulterio está mal. Ahora, ¿voy a juzgar yo al criminal? ¿Voy a juzgar al adúltero? Que le juzgue Dios, que sabe las cosas. Por supuesto, también los jueces de la tierra tendrán que juzgar, según la ley, pues si es un adulterio, si es un asesinato, si es un robo, ¿verdad? Pero yo personalmente no me siento superior a nadie. Es muy importante, cuando uno empieza el camino de la oración, a dejar esto claro, porque hay muchas trampas en el camino de la oración. Y la mayor de todas ellas es el ensoberbecimiento. Es una persona que termina por ser soberbia porque se considera superior a los demás, se aleja de los demás, desprecia a los demás porque piensa que no están a su nivel, ¿no? Insisto, no solo pasa con la oración, sino pasa también con las obras de caridad. He conocido muy buenas personas que hacen excelentes servicios sociales, personas muy entregadas y que sin embargo se sienten superiores a los que no están
como ellos, entregándose tanto a los pobres o viviendo en barrios marginales. Al final, el demonio siempre sabe poner su semilla, incluso aprovechando las cosas mejores que hacemos. Bien, esto es un brevísimo resumen del taller de la semana, de hace 2 semanas, y confío en que al menos los que estuvieron lo hayan intentado practicar. Quisiera en este taller ver, con el cual voy a terminar la introducción a la vida de oración, quisiera ver 4 puntos. El primero, cómo rezar con el cuerpo. Nosotros tenemos, los católicos, tenemos una, llamamos así, una antropología, es decir, una visión del hombre. Esa visión del hombre nos dice que cada uno de nosotros es único e irrepetible. Por lo tanto, no hay, por ejemplo, la transmigración de las almas o la reencarnación. Somos únicos e irrepetibles. Y tenemos 2 dimensiones, una dimensión corporal y una dimensión espiritual. Puede ser que algunos con la moderna psicología digan que hay una psique y que hay además el alma. Bueno, en cualquier caso, una dimensión corporal, una dimensión espiritual. Ambas dimensiones, el cuerpo y el alma, ambas somos nosotros. El concepto de Platón, probablemente ya muy influido, no hay que olvidar que ya estaba funcionando en la ruta de la seda y que Alejandro Magno aún no había llegado a la India, pero ya había una comunicación, ¿no? Bueno, Alejandro Magno, que es el que conquista, los griegos que conquistan la India, fue discípulo de Aristóteles, y Aristóteles fue posterior a Platón. Platón, repito, muy influido seguramente por la mitología india, ustedes han leído algo de filosofía, habla del mito de la caverna. Y él concibe el cuerpo como la cárcel del alma. Esta imagen del cuerpo negativa, despreciable, el cuerpo es malo, el cuerpo es el sujeto de las tentaciones, el cuerpo no soy yo soy bueno y mi cuerpo es malo. Mi cuerpo tiene necesidades físicas, tiene que comer, tiene que dormir, tiene necesidades sexuales, tiene necesidades de ambiciones, ¿no? Pero no soy yo. Mi alma es buena, mi cuerpo es malo. Esto no es católico, ¿eh? Esto no es católico. Y eso está muy presente en todas esas mitologías y tan influidas por el Oriente y que se transmiten hoy a través del yoga, a través del zen, a través... fíjense que muchos piensan que eso es el budismo, en realidad son cosas que proceden del hinduismo. Insisto que es lo que influye probablemente a Platón, y a partir de ahí también en un momento dado contaminó en parte a la Iglesia Católica, porque durante siglos hubo un concepto muy negativo del cuerpo. Esto no fue nunca la doctrina oficial de la Iglesia, pero sí estuvo presente de alguna manera en la espiritualidad católica. San Juan Pablo II nos ha ayudado muchísimo a recuperar esa tradición genuina católica que enlaza directamente con el judaísmo. Para los judíos el cuerpo es muy importante. Nosotros, católicos, repito, tenemos una antropología según la cual yo soy mi cuerpo y yo soy mi alma. No soy solo mi alma encerrada en un cuerpo mudable, cambiante, que envejece, que enferma, que tiene tentaciones. No, mi cuerpo soy yo, tanto como mi alma. Y desde esta perspectiva, esto es esencial, repito, en la antropología católica, y por eso no existe la reencarnación, porque si mi cuerpo soy yo, no puede mi alma encarnarse en otro cuerpo. Primero, no ocurre, y segundo, sería otra persona distinta. Mi cuerpo soy yo, tanto como mi alma. Ahora, de ahí se deduce, desde la perspectiva de la oración, que es la que estamos intentando entrar, que yo no puedo relacionarme con Dios. A mí el concepto hablar no me gusta mucho debido al uso peyorativo que tiene el concepto hablar. No puedo relacionarme con Dios o no puedo dialogar con Dios, me gusta mucho más ese concepto, solo con mi alma.
o solo con mi mente, o solo con mi espíritu. Tengo que relacionarme con Dios también con mi cuerpo. No sé si ustedes han ido o han visto alguna vez algún reportaje sobre cómo rezan los judíos. Es muy interesante verlos rezar. Es muy interesante verlos rezar en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, porque te sorprende ver que ellos, mientras rezan, hacen una especie de baile. No se mueven del sitio, obviamente, no están haciendo una samba o una rumba, ¿verdad? Pero intentan que todo su cuerpo se mueva. Las piernas hacen un giro, van para arriba y para abajo, mueven suavemente la cabeza. ¿Por qué hacen esto los judíos? Porque tienen precisamente este concepto que yo les estoy diciendo. No solamente es su mente la que habla con Dios, su cuerpo también se pone en alabanza, en adoración, en escucha, en diálogo con el Señor. Y eso lo expresan ellos, los judíos, mediante el movimiento. Bien, nosotros no expresamos nuestra oración con el cuerpo hacia Dios con ese tipo de movimiento, pero sí tenemos que entender que nuestro cuerpo también tiene que relacionarse con el Señor en ese momento de la oración. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo tiene que actuar un católico? Para que también su cuerpo entre en diálogo con Dios. Nosotros, naturalmente esto puede ser algo muy cultural, pero en nuestra cultura occidental, quizá en otras culturas asiáticas, o no sé si africanas, puede ser de otra manera, pero en nuestra cultura occidental, nuestro cuerpo expresa con determinados gestos, con determinados símbolos, expresa algo. Tú vas a expresar a alguien tu afecto dándole un beso en la mejilla, por ejemplo, ¿no? Tú vas a expresar a alguien tu cercanía, no tanto como un beso, dándole la mano. Es un gesto de confianza, de amistad, ¿verdad? Tú le das la mano a esa persona. Bueno, cuando nosotros llegamos a un sitio donde está Dios, es decir, donde hay un sagrario, siempre que se pueda, porque a veces tus condiciones físicas no te lo permiten, pero siempre que se pueda hay que hacer una genuflexión, siempre que se pueda. Si no puedes hacerlo porque estás mal de las rodillas, no puedes hacerlo, no es que tienes que mortificarte por eso, pero si no puedes hacerlo, haz un gesto que indique respeto con la cabeza, por ejemplo. Es decir, tu cuerpo tiene que expresar ante ese Señor que está allí el respeto que te merece. Y eso lo vas a hacer, repito, con algún gesto simbólico. Una genuflexión con una de las rodillas. Si está el Señor expuesto, y repito, que nadie se angustie por esto, pero si está el Señor expuesto, una exposición del Santísimo, tiene que ser con las dos rodillas. La inclinación con las dos rodillas. Si está el Señor en el sagrario, con una rodilla que tiene que ser la derecha. Entonces, vuelvo a repetir, cuando nosotros estamos delante del Señor, como un signo de respeto, tenemos que hincar una de las rodillas en tierra. Pueden parecer cosas antiguas, pero las cosas antiguas también tienen su significado. Tiene que ser la rodilla derecha. ¿Por qué la derecha y no la izquierda? Porque en la antigüedad la rodilla izquierda se reservaba para las inclinaciones ante el rey, mientras que la rodilla derecha se reservaba solo para las inclinaciones ante Dios. Esa es la causa por la cual cuando nos arrodillamos en la iglesia ponemos la rodilla derecha en el suelo, mientras que cuando aquí no existe el rey, ¿verdad? Y además yo creo que ya los reyes modernos, no sé si todavía Isabel de Inglaterra, desde luego los de España, ¿no? Al menos la reina de España, ¿no? No aceptan inclinaciones de rodilla, pero se hace una genuflexión sin llegar a ser completa. Cuando uno está delante de un rey, se hace una genuflexión con la rodilla izquierda. ¿Qué importancia tenía esto? En la antigüedad tenía mucha, pero eso ya era un símbolo. Y estaba diciéndose con ese símbolo que Dios era más importante que el rey. Y que solo ante Dios te arrodillabas
de la forma más plena que cabía, que era con la rodilla derecha puesta en el suelo. Mientras que en segundo lugar era el rey, repito, en el mundo antiguo, ¿verdad? Pero a ese no le dabas la rodilla derecha, sino la rodilla izquierda. Cuando, si no recuerdo mal, es Calderón el que escribe, el alcalde de Zalamea, dice, hace decir al alcalde, al rey, la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Es decir, en la época del mayor absolutismo monárquico, por lo menos en España, se tenía muy claro que primero era Dios y después era el rey, por muy grande que fuera el rey. Y esto se simbolizaba con ese gesto, que hemos mantenido como un signo no solamente de respeto, sino de adoración. Muchos no saben por qué tiene que ser así, pero esta es la causa. Ahora, lo importante es que nosotros, delante de Dios, vamos a participar con nuestro cuerpo, expresando no solo nuestro respeto, sino nuestra adoración. Arrodillarse con la rodilla derecha significa que tú estás reconociendo que ahí está Dios. Por eso, nunca hay que arrodillarse cuando no está el sagrario, porque tú no le debes a nada el gesto de adoración que implica el arrodillarse. Cuando no está el sagrario, por ejemplo, entras en un templo, no está el sagrario, porque hay muchos templos hoy que ya no tienen el sagrario, lo han puesto aparte en una capilla lateral más o menos inaccesible, pero cuando todavía está el sagrario en la iglesia, tú hincas la rodilla. Si lo haces al entrar en el templo o lo haces cuando estás en la proximidad del sagrario, bueno, eso depende de ti, pero tú hincas la rodilla derecha en el suelo. Y cuando no está el sagrario, lo que haces es una inclinación de cabeza. No sé si ustedes se han fijado, pero cuando el sacerdote llega al altar, al empezar la Santa Misa, si está el Señor en el templo, y sobre todo en las proximidades del altar, el sacerdote se va a arrodillar. Mientras que si no está, con la rodilla derecha, no con las dos rodillas, mientras que si no está el Señor, el sacerdote solo va a hacer una inclinación, normalmente de cabeza o a veces de cintura. Bueno, esto es un símbolo del mismo modo que usamos esos símbolos corporales para expresar el afecto, y mucho afecto o poco afecto, un beso en la mejilla o un apretón de manos. Bien. Digamos que es un poquito de cortesía delante del Señor, que expresa de esa manera corporal nuestra fe en la divinidad de Cristo. Bien. Ahora ya vamos a empezar a hacer oración. ¿Qué tenemos que hacer? El que pueda siempre, nada de agobios. Bueno, cuando estamos haciendo oración delante del Santísimo, sea en el sagrario o sea expuesto, siempre debemos empezar arrodillándonos. No hablo ya de cuando llego a la iglesia, no, sino cuando ya voy a hacer un rato de oración. Está el Señor en el sagrario. Siempre hay que empezar de rodillas, porque de esa manera nuestro cuerpo está participando en el acto de oración. No lo hacemos al modo judío del que he hablado antes, moviendo nuestro cuerpo, ¿no? Pero sí estamos diciendo, con ese gesto de arrodillarnos, estamos diciendo que reconocemos no solamente su presencia, sino su divinidad. Ese gesto es un símbolo que nuestro cuerpo hace y que expresa, lógicamente, como un apretón de manos, expresa lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo debemos permanecer de rodillas? Yo creo que ahí es donde entra perfectamente, es decir, a través de nuestro cuerpo, entra perfectamente la doble dimensión que tiene que tener nuestra oración. Respeto y confianza. Respeto, me arrodillo delante de Dios, solo me arrodillo delante de Dios. El católico es el único que se arrodilla delante de Dios para no tener que arrodillarse delante de los hombres. Es decir, yo solo me arrodillo delante de Dios, lo expreso delante de Él. ¿Cuánto tiempo? Tengo que tener en cuenta la otra dimensión. Es mi Padre, tengo que tener confianza. O sea, tú puedes estar todo el tiempo de rodillas si quieres, y a veces es que lo necesitas hacer así, pero también puedes, después de un tiempo,
Depende del tiempo que tengas de oración, obviamente. Puedes estar 5 minutos de rodillas, 10 minutos, también depende de tu salud, de tu edad, bueno. Y después te sientas, porque estás expresando de esa manera tu confianza. Estar sentado es un gesto de confianza ante Dios, estar de rodillas es un gesto de respeto ante Dios. Respeto porque es el Señor, confianza porque es tu Padre. Así nuestro cuerpo está participando en la oración. Ahora, esa confianza, estoy hablando de una oración en un templo, donde está el Señor. Esa confianza no puede ser excesiva, es decir, tú no puedes ponerte en la iglesia, estás haciendo oración como si estuvieras en tu casa. Piernas cruzadas, derrengado, no estás en la casa de Dios, no estás en tu casa. Estás orando, estás hablando con el Señor, escuchando al Señor. Tu cuerpo tiene que participar de esa oración. Tienes confianza con Dios y te sientas, pero tu confianza no te hace perder el respeto. Por tanto, cuando tú estás rezando, no cruzar las piernas. A mí me molesta, francamente, cuando veo personas en misa con las piernas cruzadas. Estoy segurísimo de que ellos no pretenden ofender a Dios. Es, como todo, falta de formación. También me molesta mucho que haya tantas iglesias cada vez más sin el sagrario. Y me molesta mucho que los bancos en las iglesias ya no tengan reclinatorio para poder arrodillarse. Eso no es casual, ni se debe tampoco a que haya que aprovechar al máximo el espacio. Todo eso forma parte de una teología desacralizadora, protestantizante. No pongas al Señor en el templo, con lo cual el templo se convierte en un multiusos. No pongas el reclinatorio, se dijo en su momento equivocadamente, porque no tienes que arrodillarte delante de Dios porque es tu Padre. Sí, es mi Padre, pero es mi Dios. Yo me arrodillo, yo me levanto, por ejemplo en la misa, que es un gesto de respeto también, y yo me siento, porque es un gesto de confianza. Bien, estas cosas son las cosas con las que nuestro cuerpo va a participar en nuestra oración. Y repito, pueden parecer detalles poco importantes, pero tenemos que educarnos corporalmente a que le demos al Señor el lugar debido. Es Dios, es mi Padre. Termina nuestra oración. Entonces, en ese momento, antes de marcharnos, de nuevo nos ponemos de rodillas. No pongo un tiempo. ¿De cuánto tiempo? Por favor, eso cada uno tendrá que verlo en función de muchas cosas, el tiempo que tenga de oración, cómo esté de cansado, qué edad tenga, en fin. Si no te puedes poner de rodillas porque estás mal, no te agobies. Haz otro gesto de respeto, por ejemplo, estate un momento de pie, ¿no? Y si tampoco puedes ponerte de pie ni de rodilla porque estás tan malito que vas en silla de ruedas, pues tampoco tienes que agobiarte. Le ofreces al Señor los dolores que tienes en tu cuerpo. Pero de esa manera, nosotros de rodillas, sentados y de nuevo de rodillas, estamos expresando con nuestro cuerpo el respeto y la confianza. Bien, esto en cuanto a la participación corporal en nuestra oración. Bueno, ¿cómo rezar al Señor? Bueno, he dicho cómo rezar con el cuerpo. Quisiera ahora hablar de cómo rezar con el alma. Es muy importante aprender a escuchar. Insisto en esto. Casi siempre, al menos al principio, y eso para muchos dura toda la vida, casi siempre la oración no es auténtica porque es un monólogo. Tú vas y hablas, tú vas y pides, tú vas y te desahogas, incluso tú vas y das gracias. Y estás hablando ante alguien, eres consciente de que está el Señor allí, pero algo falta. Esa oración es incompleta, no es buena, o no es lo mejor que podría ser, digamos, precisamente porque falta la capacidad de escucha a Dios. En nuestro método de oración
ese punto lo he introducido al final, con el punto de me ofrezco a ti. Lo veremos en su momento. Me ofrezco a ti. Pero tiene que estar presente en todos los momentos de nuestra oración. La capacidad de escucha. No es fácil, porque si tú estás delante de alguien, hablando con alguien, otro ser humano, bueno, mucha gente no sabe escuchar, habla, y cuando termina de hablar, termina la conversación, ¿no? O el otro habla y él está pensando en sus cosas, ¿no? Bueno, está entretenido y de vez en cuando hace algún gesto con la cabeza como para pilla algún hilo de la conversación, pero está en otra cosa, no le interesa lo que el otro le dice. Bien, pero si no es así, y confío en que no sea así nunca porque es una falta de respeto, pues tú estás escuchando lo que el otro te dice. Hay alguien que te está hablando, entra su palabra, su mensaje te entra por un sentido, el sentido del oído, ¿verdad? Eso no sucede con Dios. No sucede con Dios, salvo los santos o personas especiales que tienen visiones o audiciones. Bueno, pero lo normal es que esto no nos suceda a nosotros. Y esto es una dificultad. Nos cuesta mucho trabajo escuchar a Dios porque no hay voz. Entonces, ¿dónde está la voz del Señor? Está en tu interior. Es una de las presencias de Cristo que nosotros comprobamos, constatamos precisamente a través de la oración. La presencia de Cristo en tu conciencia. No voy a entrar ahora al grave problema de la conciencia hoy en día, pero el Señor te habla a través de tu conciencia cuando tu conciencia está rectamente formada. Bueno, pero te habla a través de tu conciencia. Tienes que aprender a escuchar esa voz interior. Esto tiene un riesgo, hay que decirlo porque es evidente, y es que tú te digas a ti mismo determinadas cosas y digas que te las ha dicho Dios. He conocido muchas personas así. A mí Dios en la oración me ha dicho. Bueno, puede ser, pero puede ser que tú te estés diciendo a ti mismo lo que quieres escuchar. Por eso hay que contrastar siempre estas cosas, ¿no? Un síntoma, un signo de que Dios es el que te está hablando cuando te habla en la oración, cuando tú has hecho el esfuerzo de hacer silencio, de apagar las otras voces, de dedicar un tiempo a la escucha. Bueno, un signo de que es la voz de Dios es que esa voz de Dios te da paz. Es un signo claro, te da paz. Te da paz. Otro signo es que no te da comodidad. No te dice lo que tú quieres escuchar o lo que te conviene escuchar. Paz y no te da comodidad. Es decir, yo me acuerdo cuando yo era un muchacho, el director espiritual me decía, cuando reces, pregúntale a Dios qué quiere de ti. Y yo empecé a aprender con 14 años a rezar así, a escuchar a Dios, ¿no? Y él me decía, cuando tengas dudas, elige lo que más te cueste. Lo recuerdo perfectamente. Elige lo que más te cueste, donde haya más sacrificio, donde haya más dolor. Esto tenía un valor, efectivamente, que era el de purificar una voz que pudiera ser complaciente, ¿no? Y que no era la de Dios. Después me di cuenta de que eso era muy peligroso y que por ahí se podían colar algunas cosas malas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Recuerdo un amigo hablaba y le decía, yo quiero casarme, estoy enamorado de una chica, yo quiero casarme, pero como ahí voy a ser feliz y en cambio voy a sufrir muchísimo, siendo sacerdote me voy a hacer sacerdote. Y dije, esto es horroroso, ¿no? Esto es una estupidez, ¿no? ¿Te imaginas? Toda la vida amargado, eso es horroroso, eso no hay quien lo resista, me pareció una memez, ¿no? Bueno, y es fruto de una espiritualidad equivocada, un poquito masoquista. Entonces, poco a poco, digo, yo era un adolescente, ¿no? Y poco a poco fui descubriendo otra cosa. Cuando escuches la voz de Dios, fíjate en que Dios te va a pedir aquello donde hay más amor, que es distinto. Más amor. Muchas veces esto va unido a más dolor,
Porque el amor es generosidad, el amor es entrega, el amor es renunciar a ti para pensar en el otro, el amor es don de ti mismo. Cuando le preguntes a Dios, cuando escuches a Dios, la prueba de que esa voz es del Señor es porque te da paz y porque te pide que ames. Que ames. Repito, amar como Cristo enseña, no el amor de la muerte dulce de la eutanasia, o no el amor de matar al abuelito porque dices que el pobre sufre mucho y lo que pasa es que te lo quieres quitar de en medio. Bueno, es decir, el amor verdadero, el amor de Cristo, que implica necesariamente la cruz, porque el amor de Cristo se pone de manifiesto en la cruz. Pero es distinto. Es decir, son dos síntomas que pueden ayudarnos, cuando hacemos el esfuerzo de la escucha, pueden ayudarnos a saber si esa voz es o no una voz del Señor. Te da paz y te pide que ames. Ahora, cuando uno está empezando en la vida espiritual, la escucha de Dios es muy fatigosa, salvo personas que tengan un don especial. La escucha de Dios es algo que cuesta mucho. Digamos que, poniendo un ejemplo, ¿no? Es como si tuviéramos un aparato de radio y estamos con el dial intentando sintonizar una frecuencia muy débil. Y estás en el 89.0, la coges con un ruido de fondo, pasas al 89.1 y ya se te ha ido. Bueno, es decir, al principio, en tu vida espiritual, te cuesta mucho captar esa voz de Dios. Hay que tener paciencia porque esto es cuestión de práctica. Después es inmediato. Y yo os lo puedo asegurar, es inmediato y es facilísimo. Escuchar a Dios es inmediato y facilísimo. Cuando ya has aprendido a apagar otras voces, a quedarte simplemente a la escucha, es inmediato y facilísimo, pero sí que es cierto que al principio cuesta, así que hay que perseverar, estar tranquilo, ejercitarse en hacer ese vacío interior para que el Señor pueda decirte algo, pero no, si tardas, si te cuesta, persevera, no te preocupes que más pronto o más tarde encontrarás la frecuencia que estás buscando, pero lo que no puedes hacer es pasar, es decir, yo voy, yo hablo y yo me marcho. Incluso aunque tu cuerpo haya participado, como he dicho antes, tu alma no ha sido capaz de acoger lo que el Señor tiene que decirte. Y cuando digo tiene que decirte, no digo solo lo que tiene que pedirte, sino lo que tiene que decirte. Porque a lo mejor lo que tiene que decirte es que te quiere muchísimo, que está contento contigo. Lo que tiene que decirte es que no tengas miedo, que no estás solo. O lo que tiene que decirte es que des a alguien un mensaje, que le digas a alguien algo. A mí esto me ha pasado varias veces, ¿no? Es decir, en algunos casos incluso excepcionales. Por favor, dile a esta persona tal cosa, ¿no? Y tú tienes que tener esa práctica que no se improvisa para captar esa voz del Señor que está queriendo decirte algo. Bien, entonces ya hemos visto cómo rezar con el cuerpo y ahora cómo rezar con el alma es con la escucha de Dios. Bien, tercer punto. ¿Dónde rezar? Bueno, es evidente que la respuesta a esta pregunta es solo una. Debemos rezar en cualquier lugar y en cualquier momento. No hay un lugar exclusivo para rezar. O sea, tú puedes rezar, lo dice el Señor, además en el Evangelio, en lo secreto de tu habitación. Nuestra oración no está reducida al templo o a la presencia de Cristo en el sagrario. Puedes rezar, debes rezar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y cuando la persona, después de mucho rezar, es Santa Teresa la que lo enseña así, después de mucho rezar, después de mucho tiempo de hacer oración, se convierte en una persona de oración, se puede decir lo que
se dice de algunos santos, se dice de San Francisco, pero no solo de él, no era un hombre que hacía oración, sino era un hombre hecho oración. Es decir, llega un momento en que tu intimidad con Dios, estar en presencia de Dios, es permanente. Claro que estás afanado por otras cosas, que estás conduciendo, estás escribiendo, estás trabajando, estás planchando la ropa, estás haciendo la comida y estás pendiente, naturalmente, con tus 5 sentidos pendiente de eso, porque si no puedes tener un accidente con el coche. Pero llega un momento en el cual esa comunión con el Señor, ese diálogo con el Señor, no lo has perdido, ¿no? Es automático, inmediatamente estás con Él. De hecho, vives permanentemente con Él. Esto, como he dicho antes de la escucha, esto no se improvisa, pero no es, me parece, algo tan difícil o tan poco usual que pueda quedar reducido en exclusiva a monjas o monjes de clausura. Creo que un laico normal, con una vida de oración habitual, lo puede conseguir y lo consigue fácilmente. No es un signo de superioridad. Insisto de nuevo en esto, tú no eres superior a nadie. Esto os lo repito y os lo suplico que lo tengáis siempre presente. No eres superior a nadie, ni siquiera cuando el Señor te dé algunas gracias especiales. Yo recuerdo en una época de mi vida que fue muy larga y que todavía en muchos momentos permanece, tuve una sensación muy especial, ¿no? Y era una cosa que me turbaba, ¿no? Y en aquella época estaba en Madrid, fui a hablar con mi director espiritual, ¿no? Estoy muy preocupado con esto que me está pasando, ¿no? Necesito ayuda, necesito que me asesoren porque no sé qué es esto, ¿no? Y él me dio, era un sacerdote mayor, ¿no? Con una gran experiencia, una gran sabiduría, me dijo: estate tranquilo, esto no es un don que te da Dios, no le des más importancia y no lo exageres, simplemente disfrútalo. Bueno, y así lo hice, es decir, Dios te va a dar unos dones en la vida espiritual. Tú no tienes que sentirte nunca, pase lo que pase, superior a nadie. Os lo suplico porque es la trampa del demonio. Y el Señor nos advirtió de esto cuando contó la preciosa parábola del publicano y del fariseo que iban los dos a rezar. Es decir, cuando tú llevas una vida habitual de oración, fácilmente, muy fácilmente, estás en presencia de Dios, hagas lo que hagas. Y el clic con Él se produce de forma automática. Y a veces el Señor te va a dar algunas gracias especiales, que no tienen por qué ser de audición o de visión, sino hay otro tipo de gracias. Bueno, el que tengas ese nivel de vida espiritual que te permite estar con Él permanentemente, después de mucho hacer oración, y siempre así, te conviertes en una persona de oración, no es un hombre que hacía oración, sino un hombre hecho oración, es probable que vengan gracias espirituales, y esto para todos, también para los laicos, y yo creo que en nuestra espiritualidad eso es frecuente. No te sientas nunca superior a nadie. Tengas las gracias que tengas, cuida mucho eso, porque el demonio es muy traicionero, y el demonio es muy astuto. Decimos en español que sabe más el demonio por viejo que por demonio. Entonces es muy astuto y sabe tentar al hombre en la peor de todas las tentaciones, que es la soberbia. Entonces tú tienes que rezar en cualquier lugar. No digas: como no puedo ir a la iglesia, no puedo rezar. No. El católico reza en cualquier lugar. Se comunica con Dios en cualquier lugar. Ahora, eso no significa que no haya lugares privilegiados o lugares más fáciles, donde, sobre todo para los principiantes, donde es más sencillo ese encuentro con el Señor. Yo diría que hay 2 tipos de lugares en este orden. El primer lugar donde yo me encuentro con Dios es
en el templo, en presencia de Cristo, no solo en el templo, sino en el templo en presencia de Cristo, es decir, donde hay un sagrario. Y naturalmente, cuanto más visible el Señor, la adoración del Santísimo, más fácil. Por lo tanto, este sería el lugar privilegiado, el lugar donde la oración se hace más sencilla. Estás con alguien, delante de alguien, adorando a alguien, dialogando con alguien, que entra por tus sentidos. Y ese sentido, en este caso, es el sentido de la vista. Le ves. Aunque esté, por ejemplo, dentro del sagrario, tú sabes que está allí. Después, la práctica, en todo la práctica hace maestros, pero la práctica te ayuda a notar si está o no está el Señor. Es decir, lo mismo que nos sucede cuando comulgamos, ¿verdad? Lo que nosotros experimentamos después de una comunión, que no será en todas las ocasiones, pero en prácticamente todas las ocasiones, no tiene nada que ver, pero es que nada que ver, desde ningún punto de vista, ni siquiera desde el punto de vista físico, con lo que nosotros experimentamos y tomamos ese mismo pedacito de pan sin consagrar. Nada que ver. O tomas una deliciosa galleta o otro tipo de alimento. No tiene nada que ver. Es decir, tu cuerpo y tu alma se han ya especializado en distinguir dónde está el Señor y cómo está el Señor. Bueno, pero eso se consigue fácilmente, pero no al principio. Es decir, cuestión de tener paciencia y perseverar. Digo, insisto en esto porque muchas veces me encuentro con personas que dicen no siento nada. No siento nada. Bueno, hay seguramente personas que más fácilmente sienten que otras, ¿no? Lo mismo que hay personas con unas cualidades para la música que otras no tienen, o unas cualidades para la pintura, o para la decoración, o para las matemáticas, o para que otros no tienen. Bueno, tú persevera, no te preocupes, no busques los sentimientos, sino que persevera y ya verás cómo Dios te da lo que tiene preparado para ti. Es Santa Teresa la que decía, no hay que buscar los caramelos de Dios, sino al Dios de los caramelos. Pero eso, sin duda, te va a llegar. Ahora, ese lugar privilegiado, que es estar en presencia de Cristo en la Iglesia, con esa actitud que he dicho, que tu cuerpo entra en oración con el arrodillamiento y después estando sentado para expresar tu confianza, esa actitud, ese lugar es el primero, pero no es el único. Yo os recomendaría también, al menos como franciscanos, os recomendaría también que aprendierais a hacer oración en la naturaleza. San Francisco lo hacía muchísimo. Es cierto que el Señor en el siglo XIII, en la época de San Francisco, inicio del siglo XIII, él muere en 1226, el Señor estaba ya en el sagrario. Esto no es una cosa reciente, la presencia de Cristo en el sagrario. Pero por las circunstancias de la época, no siempre todos los templos tenían sagrario. No siempre lo tenían. Tenían muchas veces solo imágenes. A veces esas circunstancias eran la violencia. Muy probablemente, por ejemplo, la ermita de San Damián no tenía sagrario. O si tenía sagrario no estaba el Señor. Era una ermita medio derrumbada en las afueras de la ciudad, una época violenta. Daba quizá miedo dejar allí al Señor para evitar cualquier profanación. Y lo que había era el famoso Cristo gótico de San Damián, que si Dios quiere veremos el original cuando vayamos a Asís dentro de un mes. Es decir, es el lugar donde el Señor le habló a San Francisco y no estaba el sagrario. O sea, no le habló el Señor desde el sagrario, sino que le habló desde una imagen. Pero cuando uno conoce la vida de San Francisco, los lugares a donde San Francisco iba, siempre eran lugares bellísimos. Claro, vivía en un país muy bello, ¿no? Pero dentro de ese país bello que es el centro de Italia, que es un inmenso jardín, dentro de ese país él buscaba los sitios aún más bellos.
Por ejemplo, no podemos visitar todos los lugares de San Francisco cuando vayamos de peregrinación, pero sí que visitaremos uno que está en las afueras de la ciudad de Asís, Le Carceri, que es espectacular. Con una paz, en medio de las grandes encinas, la vista del valle lleno de árboles, una paz tan extraordinaria que dice, bueno, es natural que el santo viniera aquí. Es decir, San Francisco no solamente, por lo tanto, iba a hablar con el Señor, a escuchar al Señor delante del sagrario, sino que también se iba al bosque, se iba al campo, aprovechaba una puesta de sol o aprovechaba un amanecer. Es decir, esa belleza de la naturaleza le servía para comunicarse con Dios, no porque él de ningún modo y en ningún momento creyera que Dios estaba en los árboles o que había un Dios del bosque. Dios era Dios y él lo sabía perfectamente. Y ese bosque, esos árboles, esa montaña, ese sol que se ponía, era una criatura de Dios. Bueno, nunca tuvo ninguna veleidad de paganismo o de panteísmo. Pero esas criaturas de Dios le hablaban de Dios. Y por eso, precisamente, yo creo que todos lo conocen, ¿no?, escribe el Cántico de las Criaturas. Es decir, es el primer santo que invita y que da gracias por esas criaturas e invita a las criaturas a dar gracias a Dios, a alabar a su Creador. Criaturas todas, alabad al Señor. Esto lo recupera del Antiguo Testamento, del Salmo, donde se va enumerando las criaturas para que den gracias a Dios por haber sido creadas. Bueno, por lo tanto, para nosotros el primer lugar de oración es el templo donde está el sagrario, y nuestro segundo lugar de oración es la naturaleza, buscando un sitio bello. Pero un franciscano tiene que saber contemplar con los ojos del alma a Dios en la belleza de las obras creadas por Dios. Esas obras creadas por Dios, si tienes algo de sensibilidad, te hablan del Dios creador y del amor del Dios creador por ti. Bien, esto en cuanto a lo de dónde rezar, por supuesto, hay más lugares, no digo que estos sean los dos únicos, digo que estos son para nosotros, franciscanos de María, el primero y el segundo. Después tú no siempre puedes irte a ver una puesta de sol. Bueno, pues en tu habitación, o cuando vas en el autobús, o cuando estás conduciendo, o cuando estás haciendo la comida, te puedes poner a hablar con el Señor. Vuelvo a repetir, cuando ya tienes experiencia, en cualquier momento entras en comunicación con Él. Bien, lo último que quería comentar en el taller de esta mañana es sobre los métodos de oración. Y también sobre esto yo percibo que hay una cierta confusión. Hay dos tipos de oración y después tres métodos de oración. Está la oración hablada y está la oración pensada. Por ejemplo, la oración hablada es cuando se habla, y el ejemplo más claro, no es el único, es el Santo Rosario. Y la oración hablada o la oración pensada o meditada son distintas. Hay que saber en qué momento tiene que hacerse cada una. Nunca hagas una oración meditada o pensada, nunca reces con tu mente, con tu espíritu, después de comer. Jamás. El dolor de cabeza es inevitable. No, porque es algo que los antiguos sabían sin saber las cosas que sabemos nosotros. Lo sabían por experiencia. San Benito, uno de los primeros que empiezan la vida monástica, el primero en Occidente, San Benito decía, después de comer no hay que hacer oración. Porque ellos sabían que, aunque no lo sabían, que tu cabeza estaba, imagínense, con el calorcito italiano, del sur de Italia. Bueno, sabían que la sangre se iba al estómago y por lo tanto tu cabeza estaba con un sopor. Si te ponías a hacer oración mental, primero no estabas para nada y segundo el dolor de cabeza resultaba inevitable. Es decir, en cambio hay una oración hablada, vuelvo a poner el ejemplo del rosario, que puede ir bien para esos momentos.
Ahora, cuando tú haces una oración hablada, una oración que puede ser repetitiva, lo que tienes que tener en cuenta es que el objetivo no puede ser que seas consciente de cada frase que dices en la oración, sino que a través de esa repetición tú entras en una comunicación con Dios o en una comunicación con la Virgen. Bueno, muchas personas dicen sobre el rosario, me siento un papagayo, me distraigo, no consigo decirle a la Virgen 50 veces pensándolo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. No, es decir, bueno, mire usted, es que ese no es el objetivo. El objetivo de la oración hablada es entrar en comunicación con alguien. En una comunicación con alguien, en este caso la Santísima Virgen, que va más allá de las palabras que dices. Si a lo largo de las 50 Ave Marías logras meditar en 5, en 10, en 20, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero si no, si te distraes, no pasa nada, porque el objetivo es que tú entres en comunicación con ese alguien al cual estás hablando, utilizando unas fórmulas verbales. No es nuestro método de oración, que tiene también fórmulas verbales, pero que tiene que meditarse, ¿verdad? Haces una parte, Jesús me fío de ti, y te paras. Y te paras y meditas sobre eso. Pero la habitual oración hablada que uno puede hacer rezando una oración, sobre todo, repito, el rosario, las letanías, no tienen que sentirse uno mal por el hecho de que te distraigas. Es que el objetivo no es que estés consciente en cada una de las Ave Marías, porque entonces sucede lo que muchos, como yo me distraigo, no rezo el rosario, ¿no? El objetivo es que tú vas a hablar con la Virgen y vas a hablar diciendo esas palabras. Entras en una comunicación con la Virgen. De hecho, aquellas personas que han abandonado el rosario prácticamente nunca hablan con la Virgen. O si hablan con la Virgen es en momentos puntuales, en una necesidad o delante de una imagen o ante una situación dura, y entonces van esas personas y van a acudir a pedirle a la Virgen, etc. Pero no tienen una comunicación con la Virgen. Bueno, por eso la oración hablada es una oración que puede hacerse fácilmente después de comer, porque no te exige la concentración que sí que va a exigirte, va a pedirte la oración mental. Bien. ¿Cómo tiene que hacerse esa oración mental? Esa oración, repito, lo he dicho antes, hay 3 formas de hacer la oración mental. Bien, la más fácil, aunque no lo parezca, la más fácil es la contemplación. La contemplación se distingue de las otras oraciones en que tú no estás utilizando ningún tipo de concepto. La contemplación es estar. Contemplar. En la contemplación no entra el razonamiento. Tú estás con alguien, una pareja de esposos que llevan ya muchos años casados, ¿no? No sé si recién casados también, bueno, pero desde luego cuando llevas muchos años casados, ¿no? Estás con tu esposa, estás con tu esposo, juntos, y no están diciéndose nada, y se lo están diciendo todo. Simplemente están juntos. No tienen por qué estar hablando todo el tiempo. Qué cosa tan agobiante, ¿no? Es decir, qué gusto el silencio, pero al lado de la otra persona. A lo mejor estás con las manos unidas, y a través de ese gesto estás diciendo 1.000.000 de cosas. A veces ni siquiera eso. Estás con la otra persona y a lo mejor cada uno está a lo suyo. Ella está cosiendo, oye, las de antes, y él está leyendo un libro, o ella está leyendo un libro y él está leyendo un periódico deportivo. Y cada uno está a lo suyo, están juntos. No se dicen nada, y a lo mejor de vez en cuando hay alguna palabra que fíjate esta frase que dice aquí, o hay que ver lo que ha dicho tal político, ¿no? Y están juntos. Ese estar con el otro no implica una verbalización de nada, pero hay una presencia, estoy con alguien. Eso es lo más parecido, con muchas diferencias, porque Dios es distinto, lógicamente, de la esposa o del marido, ¿verdad? Es lo más parecido a la contemplación. Estás con el Señor, no tienes por qué estar diciéndole nada, estás con Él, contemplas. A veces Él te da en esa contemplación
en ese acompañamiento, a veces te da algo, como la esposa o el esposo le dice de vez en cuando al marido, oye, fíjate, cariño, o sea, no están hablando, que es otra cosa, están juntos, ya está. Y a veces se dicen algo de eso que están haciendo cada uno de ellos, ¿no? Esto no significa, no tiene que ver con ven junto la televisión, no, es otra cosa. Bueno, estás con esa persona, estás en silencio, pero no es un silencio incómodo, no es un silencio que hay una tensión que se corta con un cuchillo, no, puedes hacer un largo viaje con otra persona y no tiene nada que ver que si hicieras ese viaje si estuvieras solo. Estás con alguien, hay comunión con ese alguien, aunque haya silencio. Sabes que el otro está allí y ese otro que está allí sabe que tú estás allí. Y eso es la contemplación, por eso es la forma más fácil, aunque parezca mentira. Y hay que acostumbrarse a ir a estar con el Señor. Yo estoy con Jesús, estoy con Él. ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Nada, he estado con Él, he estado un ratito con Él, ya está. No tengo por qué decirle, o no tiene por qué decirme. Normalmente sí que le decimos, ¿verdad? Y Él nos dice, pero no tienes que agobiarte porque, no, estate con Él un rato. Y de repente te va a decir algo, no te lo esperas y te dice algo. Repito, igual que pasa con dos personas que se quieren. Pongo el ejemplo de dos esposos. Bien, esto es la contemplación. Cada uno dice, yo tengo que contemplar. ¿Qué contemplo? ¿No? Bueno, pues contempla, a lo mejor tienes que contemplar un crucifijo. A lo mejor tienes que contemplar una puesta de sol y te va a decir algo, pero a lo mejor no tienes que contemplar nada, estás en la iglesia, el Señor está allí en el sagrario, ya has hecho tu oración, ya le has dicho, me fío de ti, te quiero, te adoro, tal, se lo has dicho, y te quedas un rato más. No te preocupes, no llenes ese tiempo necesariamente de palabras, aprende a estar con Él, en silencio. Segundo método de oración. El segundo método de oración es una oración con el pensamiento, pero sí ya una oración con contenido. Ese método de oración es para nosotros el método que hemos resumido en los 7 puntos de nuestra oración, que serán los que en los talleres siguientes iré desgranando uno en uno, ¿no? Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido ayuda, te pido gracias, me ofrezco a ti, y terminando siempre como María. Bien, ese es un método de oración, esa es una oración que puede ser hablada, pero que sobre todo es una oración mental, es decir, una oración meditada, donde tú vas a hablar y a escuchar al Señor, vas a decirle algo, estoy pasándolo mal, tengo un problema en casa, mi hijo, mi salud, pero yo te digo que me fío de ti, o vas a decirle gracias porque podía haberme ocurrido este desastre y no me ha ocurrido, o vas a decirle ayúdame, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Ese es un método de oración mental, que por supuesto es nuestro método, no significa que sea el único método, y yo tampoco me atrevo a decir que sea el mejor método, pero sí es nuestro método, donde tú vas a hablar con el Señor, puedes verbalizar, es decir, me fío de ti, y puedes verbalizarlo si estás a solas, pero si no, pues lo piensas, lo meditas, ¿verdad? Esa es una oración mental. Hay un tercer método de oración que yo solo recomiendo para principiantes. Solo recomiendo para principiantes, pero comprendo que para principiantes puede ser muy útil. Me refiero a la oración de lectura o ligada a la lectura. Repito, solo lo recomiendo para principiantes. Cuando una persona está empezando su vida de oración, se distrae con frecuencia, no tiene unos contenidos personales que darle, ha hecho la oración y está aburrido y no sabe estar en silencio delante de Dios, estar cómodo delante del Señor. Bueno, entonces se puede usar un libro de oración, como un auxiliar. Vamos a ver, la lectura de un libro espiritual no es oración. Muchas personas que no saben esto van a la oración con un libro y se ponen a leer un libro piadoso, un libro
En fin, no van a ponerse a leer un libro de matemáticas, ¿no? Pero bueno, un libro de un autor espiritual, lo que sea, ¿no? Eso no es oración, ¿eh? El libro se puede utilizar cuando la persona se para de rezar, se para de leer en el momento en que tiene que decirle algo a Dios o en que nota que el libro le ha dicho algo. Es decir, la oración es hablar con Dios, no leer un libro. Entonces, tú te pones a leer el libro y has leído una palabra, una frase, si tienes un mal día, una página entera, bueno, y entonces, porque no te dice nada, lees y estás seco como una estopa, bueno, y tú estás ahí y nada de nada, bueno, pues ten paciencia, sigue leyendo, pero de repente hay algo, repito, una palabra, una frase, una idea. En ese momento es cuando tienes que dejar de leer. En ese momento, esa idea, esa palabra, es la que tú tienes que utilizar para hablar con el Señor. Si no haces eso, ese libro no te está ayudando a la oración. Si tú tienes que hacer lectura espiritual, haz lectura espiritual en otro momento. Pero solo se puede usar la lectura para la oración con la condición de que en el momento en que tú notas algo que te toca el corazón, dejes de leer y empieces a hablar con el Señor sobre eso. Ese libro no tiene por qué ser solo de un autor espiritual, puede ser la Biblia, puede ser la palabra de Dios, pero leer la Biblia solo es oración cuando en el momento en que tú lees esa palabra que te toca, dejas de leer y te pones a hablar con el Señor. ¿Cuánto tiempo? A lo mejor un minuto nada más. Y de nuevo vuelves al libro. El libro que sea, la Biblia, por ejemplo. Y de nuevo la siguiente frase te vuelve a decir algo. Y de nuevo te paras para hablar con el Señor sobre eso que tú estás, que tú has estado, que te ha tocado, que tú has estado meditando. Pero si eso no se hace así, la oración no es auténtica oración. Y muchas personas, porque no se lo han enseñado, confunden la lectura espiritual con la oración. Yo veo muchas veces a muchos, incluso religiosos, sacerdotes, que en su lugar de oración, en su banco, en su silla, donde se sientan habitualmente, tienen libros de maestros espirituales y que el tiempo de la oración lo dedican a leer. Eso no es oración, eso no es oración. Y repito, puede ser incluso dañino, porque no estás hablando con Dios. Yo aprendí esto sin que nadie me lo enseñara, pero lo aprendí y fue una lección que Dios me dio, utilísima para mi vida. Durante muchos años utilizaba el libro para rezar. Ahora ya no lo utilizo prácticamente nunca. Pero durante muchos años, cuando empiezas la vida espiritual, utilizas el libro. Y utilizando el libro, empezaba. Un libro me podía durar un año. Yo devoro los libros, pero no en la oración. En la oración, el libro es mi auxiliar. Empiezo, leo, digo, y empiezo a hablar con Jesús sobre eso. ¿Cuánto tiempo? Lo que me dure. Después sigo leyendo. Y a lo mejor en media hora de oración he leído 2 frases. Bueno, yo es que no estoy aquí para leer un libro, estoy aquí para hablar con Jesús, para escuchar a Jesús. Por lo tanto, resumiendo, 3 tipos de oración mental. La contemplación, primero, la más fácil. Quizá algunas personas lo tienen más fácil y a otras personas les va a costar más, pero es, yo os lo aseguro, la forma más fácil y más espontánea de oración. Estar con el Señor. Simplemente estar, sabiendo que Él está. Segundo, la oración mental, pero con un contenido. Y ahí es donde nuestro método te va a ayudar a que esa oración mental tenga todos los contenidos que debe de tener una oración. Y tercero, usar un libro espiritual, la Biblia o cualquier libro, como un auxiliar, como una ayuda, como unas muletas para el principiante que se distrae, se pierde, se aburre. Entonces, bueno, pues coges un libro y cuando hay alguna cosa que te llama la atención, en ese momento te paras. Bien, hasta aquí el taller de hoy. Yo quisiera uy, qué barbaridad, mucho tiempo, ¿verdad? Que ahora
pudiéramos ponerlo en práctica. He dado estos 4 puntos: cómo rezar con el cuerpo, cómo rezar con el alma, la escucha, dónde rezar y cuáles son los métodos o las formas de oración. Terminamos con un momento de oración en silencio.